Hola, ¿qué tal están? El problema del deber ser. Realmente la cuestión de los valores y normas pues es un tema que está de mucha actualidad porque realmente ha preocupado a los seres humanos desde el principio de los tiempos. Desde ya la época de la Grecia antigua, la Roma antigua, pues ya hay una conciencia de que hay una relación entre ética y política, entre ética y comportamiento, lógicamente, porque la buena conducta está determinada por una buena ética. En definitiva, los deberes los tenemos en la propia existencia y hay un orden preestablecido en la vida social de los padres respecto a los niños, por ejemplo, de los profesores en relación con los estudiantes, de los jefes también en conexión con los trabajadores que están bajo sus órdenes y, por supuesto, los deberes están también en las circunstancias de la vida. Si no se quiere perder un tren, pues se debe estar allí antes de una hora determinada, si no se perderá el tren, como es lógico. Respecto a este tipo de deberes se pueden decir muchas cosas, pero diríamos que se resumen en tener sentido de la realidad, sin que por ello se deje de aspirar a ser lo máximamente autónomo e independiente que se pueda, en el sentido de buscar estar lo menos limitado o constreñido en todos los sentidos. Es un deber fáctico, es un deber de hecho, el deber de hecho de hacer las cosas de una manera ordenada y adecuada. Se podría decir también que este deber fáctico viene de arriba abajo y acostumbra a limitar. Es el deber de la obligación por constricción, se podría decir, por constricción externa. Por ejemplo, si se observa a un niño en sus primeros años, se puede ver que pronto empieza a darse cuenta de que hay normas para todo lo que abarca. Vive en un mundo donde se encuentra con cosas que no se pueden hacer, hay normas de conducta y su maduración social dependerá de cómo tematice y de cómo internalice esas normas o obligaciones. De hecho, en la psicología infantil, por ejemplo, entre el año y los 2 años largos, una de las palabras que maneja con mayor soltura y frecuencia es el no, el propio niño, que aplica su no a su familia y al entorno. En ese aspecto también hay que decir que existen otros deberes, por ejemplo el deber de conciencia, aquello que debería hacerse, defenderse a escala personal, a escala social o legal también. Y esto no es tanto ya una cuestión de hecho, sino un problema de definir valores proyectados de alguna forma para una acción futura. ¿Qué debo hacer? Voy a ser racional y quiero ser bueno, etcétera, etcétera. Esto lo denominaremos deber ser en lugar de mero deber fáctico. De esta manera, los deberes fácticos son heterónomos, si bien se autonomizan como hábitos de conducta y llegan a cumplir la función de abonar el campo para que con la maduración personal se enraice con fuerza el deber autónomo, asumido, autoimpuesto por el propio sujeto. También podemos pensar en que es importante ir hacia el deber ser. Las relaciones humanas no se rigen solamente por cuestiones de hecho, por cómo son las cosas en un momento determinado, sino que están impulsadas por la búsqueda de continuos y mejores equilibrios. Por tanto, es un hecho que el vivir está expuesto a continuos desequilibrios que vienen de todas partes y a incesantes cálculos y proyectos que nos llevan a practicar habitualmente el paso del ser al deber ser. En ese sentido, también hay que pensar en un concepto que a veces se utiliza frecuentemente en ética, que es la eutaxia, del griego eu, que significa buen, y taxis, que significa ordenación. Buen orden significa eutaxia. Y Aristóteles, por ejemplo, aplicó el concepto de eutaxia para referirse a la función que la política ejerce al organizar una sociedad, al ordenar una sociedad, se podría decir. Y el gran filósofo Gustavo Bueno también aplica este concepto de eutaxia como característica esencial de la política. Se trata del buen orden que la sociedad política necesita para subsistir. La eutaxia supone una buena constitución política, una buena conformación política, se podría decir también. En ese sentido, se puede decir también que los valores del puedo, debo y deber ser, pues primero hay que señalar que hay un primer nivel de intencionalidad y de voluntad racional que consiste en un puedo, podría hacer esto, tendría que hacer esto, debería hacer esto si quiero conseguir aquello. En ese sentido, los fines concretos se puede decir que en este nivel tienen un carácter hipotético y no obligan
categóricamente, aunque la intencionalidad finalista es consustancial al ser humano, el que tenga propósitos, intenciones, fines, proyectos, objetivos, etc. Sueños incluso también, sueños de lo que quiere conseguir, me refiero, en el sentido de que es trascendental y es estructural, y aquí se encuentran también los valores de lo conveniente y lo agradable, y funcionan como algo básico, son necesarios en su conjunto, pero uno a uno son prescindibles. Sin los valores básicos se puede decir que los superiores no tendrían dónde residir, pues incluso Diógenes de Sinope, que fue un pensador cínico, que murió en el 327 a.C., vivía en un tonel, pero también era libre en muchos sentidos y en muchos aspectos, y también pues místicos de la talla de Teresa de Jesús, que murió en 1585, que por ejemplo conoció a un santo, a Pedro de Alcántara, que no quería tener absolutamente ninguna posesión y que no quería darle a su cuerpo sino la mínima porción necesaria de alimento y sueño, pues parece negar con esta conducta la necesidad de valores básicos. Sin embargo, había renunciado a los cuidados corporales para asegurar un lugar en el cielo. En este sentido, esta actitud ascética pues también quería conseguir otros valores que para él eran superiores, los valores espirituales de unión con Dios o de consecución de una vida celestial después de la muerte también. En ese sentido, los valores básicos, los valores éticos, podríamos decir, son consustanciales a la humanidad, son irrenunciables, y las denominadas éticas de la felicidad se encargan de recuperar al máximo estos valores básicos y de elevarlos de categoría. Pero podemos también preguntarnos, ¿se puede vivir solo para ser feliz a una costa de volverse inhumano? Pues yo diría que no. Pues este tema es tratado por Aldous Huxley en su novela Un mundo feliz del año 1932, que pues plantea un mundo de drogados y alienados, aunque hedónicamente felices en su mundo utópico y feliz. Pero es obvio que quien sea consciente de que la felicidad puede funcionar como una promesa siempre postergada, nunca alcanzada, sino tenuemente conseguida, acabará concediendo que esta no puede ser su estrategia principal o única y tendrá que buscar en los demás valores éticos, en los demás valores humanos, se podría decir. Desde una perspectiva racional, podríamos decir luego, por tanto, debo. Y también se puede considerar el deber ser del debo hacerlo. En ese sentido, hay un segundo nivel de la intencionalidad, se podría decir, y de la voluntad racional que sitúa a los sujetos ante el debo del deber personal. Debo hacer esto en conciencia, puesto que es lo correcto y es lo mejor. Aparece cuando el deber ser obliga. Se vuelve obligatorio en el sentido de que de otro modo no alcanzamos los equilibrios necesarios para vivir de una forma humana, para vivir humanamente. Hay un segundo nivel, que es el de los valores personales, y de este nivel se desencadena el conjunto de virtudes éticas, morales y políticas. No dependen solo de conveniencias o exigencias inmediatas, sino que dependen de proyectos de la voluntad de mayor o menor complejidad y requiere que tanto racionalmente como afectivamente la voluntad se guíe por los principios éticos a la vez que por el respeto de los imperativos morales y políticos. Finalmente, también se puede hablar del debe ser, efectivamente. Todavía pues es otra escala por subir y es pues un camino más en el trayecto del deber ser, una etapa más en el trayecto de lo que debe ser. En ese sentido, los valores personales pasan a ser valores universales, se podría decir, cuando completan el ciclo del deber ser. Es un deber ser que se puede considerar apodíctico para el conjunto de la humanidad y también podemos preguntarnos cómo puede la humanidad en su conjunto estar impelida a un deber necesario. Y se puede pensar que sencillamente porque la cualidad de humano no es accidental o arbitraria, sino que se da ella misma singularmente en cada ser humano desde un planteamiento racional en el transcurso de su inmersión en la existencia social, en la existencia intersubjetiva. Aprendemos a vivir de modo práctico entre las personas, entre los objetos, aprendemos a adoptar identidades culturales, asimilando costumbres y mitologías,
y pasamos a ser humanos esencialmente por el contacto, por la relación social con otros seres humanos, sin ninguna duda. En este sentido, pues se puede hablar también de un nivel superior del humano que está constituido bajo las condiciones de la libertad, de la igualdad y de la solidaridad, que son los tres grandes valores que ya, por ejemplo, bueno, pues de alguna manera están representados en la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad, que se puede entender también como una especie similar a la solidaridad, o como algo parecido a la solidaridad, para ser más preciso. No se trata todavía de las libertades e igualdades positivas, que tienen forma de leyes justas o de costumbres liberales, pero ya se trata de condiciones de alguna forma trascendentales que las hacen posibles. Y, por otra parte, es evidente que la libertad trascendental viene dada porque en su origen cada uno de los seres humanos tiene un carácter abierto a la realidad humana, y en ese sentido también pues hay una igualdad trascendental que viene dada porque en su origen cada uno de los singulares nace en una comunidad de singulares, de personas, de sujetos. Y la solidaridad trascendental representa que pues se puede conformar una sociedad única, solidaria, empática, etc. Y este conjunto de rasgos, que no son los únicos, componen o conforman lo que podemos denominar como humanidad. Por tanto, antes de ser egos psicológicos, interesados moralmente o ideológicamente, o de ser egos motivados en el forcejeo del poder político, hemos empezado a ser lo que somos: personas singulares que hemos desplegado nuestra subjetividad desde una situación de comunidad que es imprescindible, que es necesaria. Por ejemplo, un bebé, antes de tener subjetividad bien configurada y diferenciada y opuesta a otras subjetividades, ha podido desplegarse equilibradamente porque nace siendo un singular en comunidad, que es criado con el apoyo y con el sustento de su familia, de la sociedad también, etc. Y, por tanto, la socialización es una condición necesaria también para las personas, porque además la intencionalidad más elemental que podamos pensar se haya realmente construida desde una perspectiva social, como algo dado por una comunidad también. Y esta comunidad de singulares, de sujetos individuales, se inspira también en la teoría fenomenológica defendida por Ortiz de Urbina. Realmente se puede pensar que debo hacer esto porque es lo que debe ser cuando actúo en mi nombre y en el de toda la humanidad, diría gustosamente Kant. Resulta de llevar al límite nuestros deberes porque nos hacemos cargo no sólo de nuestras necesidades personales y de nuestro ambiente inmediato, sino de todo aquello que afecta a cualquiera que forme parte de la especie humana, a cualquier sujeto. Ricardo Sánchez Ortiz de Urbina realmente es un pensador que ha publicado distintos libros sobre fenomenología, que está también vinculado al pensamiento de la filosofía materialista o del materialismo filosófico de Gustavo Bueno, y bueno, fue también amigo y colaborador filosófico del materialismo y de Gustavo Bueno también. Y en su estromatología, en este sistema filosófico, que es la estromatología, repito, pues para él existen tres niveles o estromas constitutivos de lo humano: el nivel original, nivel 1, que toda la especie comparte, el lugar donde tiene origen la estética y la ética, cuya contextura es la igualdad y la libertad y la fraternidad; y el nivel básico, nivel 3, de las realidades prácticas y objetivas, donde se ubica la política, cuyo fin es la autaxia, el buen orden; y un nivel de intermediación, nivel 2, que es el lugar donde el caos de la convivencia se halla en su despliegue histórico y social también. Aquí, por tanto, se producen las múltiples particiones de la humanidad en identidades culturales y en costumbres diferentes y en diferentes moralidades también. Se habla de estromas para referirse a estos tres diferentes niveles fenomenológicos, regidos por lógicas diferentes, aunque diríamos que llamados a entenderse. Estromatología es, por tanto, la teoría sobre el funcionamiento de estos niveles. Realmente también es verdad que junto al deber ser existen también el valor artístico, el valor creativo, el valor religioso. Hay una serie de valores que no son estrictamente un poder hacer, un poder ser o un poder tener,
ni tampoco un deber hacer. Se trata de los valores, insisto, artísticos, estéticos y religiosos. Los valores artísticos y estéticos se sitúan en una posición intermedia entre los beneficios y los bienes. En ese sentido, también están los valores culturales, que penetran con tanta facilidad y se intercalan entre los valores morales, como objeto de culto y de respeto, y entre los valores éticos, como similitud y afinidad de afectos entre el cultivo de los valores éticos y de los estéticos. También hay que decir que en relación con los valores artísticos y estéticos, está claro que nos abren a otra dimensión del mundo que no es la objetiva, útil ni la racional epistémica. Y esta realidad y sus valores tienen el poder de hacer resonar los sentidos originarios de lo que es el ser humano. Por tanto, su valor principal es el que fija y profundiza en la humanización. El arte y la estética humanizan. Los valores religiosos también tienen una doble cara. Funcionan pues mitológicamente como formas de cohesionar, unir las particiones en las que se divide la humanidad, pero funcionan también cuando han superado este nivel inferior de religiosidad con un comportamiento necesario para que aparezca lo humano. En ese sentido son también un factor de humanización, si es bien entendida la religión o el valor religioso, lógicamente. El ser humano, pues según dice Gustavo Bueno, debe su constitución primitiva al haber incorporado su relación con los númenes a los otros dos ejes de su actividad, a sus relaciones sociales y a sus relaciones con la naturaleza. Los númenes son originalmente, para Gustavo Bueno, animales luminosos, o sea, religiosos, esto es, conectados a lo sagrado. Y como también añade Ortiz de Urbina, la religión sitúa al ser humano ante el enigma del misterio, de lo sagrado y del hecho de la trascendencia absoluta vertical, que sería Dios, aunque por supuesto el materialismo filosófico niega la existencia de Dios, pero todo ser humano tiene la tarea particular de decidir si existe Dios o no, y decidir si es un punto de fuga de esperanza o más bien de chantaje. Decidir si lo más sagrado es un Dios o si al contrario defender lo que sentenció Luciano Séneca, que murió en el 65, que decía: el hombre, algo sagrado para el hombre, homo sacra res homini. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo.